Hola queridos amigos de Android Workstation, sean nuevamente bienvenidos a su canal. En esta oportunidad les traigo el review y algunas impresiones sobre este dispositivo. Como ustedes pueden ver, un dispositivo que hemos esperado mucho tener en el canal, el Samsung Galaxy Z Flip. Un dispositivo que tiene mucho que decirnos y pues como tiene cosas buenas, también tiene algunas cosas que podrían ser mejorables. Quédate que nos vemos después de la intro. En cuanto respecta al acabado, debemos mencionar que este dispositivo evidentemente tiene un acabado bastante premium, siendo de cristal en ambos extremos. Es decir, en este caso vamos a hacer referencia obviamente a que al poderse doblar el dispositivo, vamos a tener dos partes en la parte trasera y obviamente la parte frontal que va a estar ocupada por toda la pantalla. En cuanto a la parte trasera, ambos son de cristal. Es un cristal que evidentemente te deja mucha impresión de las huellas digitales en el dispositivo, y esto es algo que lamentablemente no lo podemos salvar de manera muy sencilla, dado que no tenemos tampoco lo que significa protectores para este dispositivo, obviamente por ser un dispositivo bastante exclusivo entre comillas, toda vez que no lo encontramos de manera muy fácil en el mercado boliviano. En cuanto respecta a los materiales de construcción, evidentemente encontramos materiales bastante premium. Como te había comentado, evidentemente es un material de cristal. Sin embargo, de ello, reitero, es bastante delicado, dado que no vamos a poder encontrar protectores para este dispositivo. Ya entrando a lo que significa sus dimensiones, les puedo comentar algunos datos generales que también los vamos a estar considerando, reitero, en el sentido de que es un dispositivo plegable. El dispositivo completamente desplegado tiene los tamaños aproximados de 167.3 por 73.6 por 7,2 milímetros. Es un dispositivo algo largo, es bastante interesante tenerlo en la mano, dado que es más largo que ancho, entonces te da un ratio de pantalla bastante interesante. Y plegado, este dispositivo tiene un tamaño aproximado de 87.4 por 73.6 por 15.4, es decir que obviamente llega a la mitad prácticamente del tamaño del mismo. En cuanto al peso, este dispositivo bastante liviano, tiene un peso de 183 gramos, no sobrepasa los 200, eso es algo bastante bueno, y cuando tú lo llevas en el bolsillo pues es algo bastante cómodo de llevarlo. En cuanto al módulo de cámaras, este dispositivo evidentemente tiene en la parte externa, que ustedes pueden apreciar, tiene dos cámaras en un módulo algo rectangular, y pues es ciertamente un apartado algo híbrido, en el sentido de que no es atractivo a la vista, pero en cuanto a su funcionalidad hemos obtenido muy buenos resultados. Ya se los voy a estar comentando en el apartado específico. Por último, en cuanto a la descripción de este dispositivo, si lo tenemos completamente abierto, vamos a encontrar que el mismo es prácticamente un dispositivo completamente liso, no tiene ningún tipo de inscripción. En la parte superior del mismo vamos a encontrar el módulo de cámaras, que ya lo hemos visto, vamos a tener el LED sensor, y obviamente este dispositivo, una vez que tú lo cierras, tiene, ahí pueden apreciar, una pantalla pequeña, es bastante pequeña, que te sirve más que nada para revisar las notificaciones. Evidentemente, cuando tú quieres hacer una selfie, puedes utilizar esta pantalla, pero déjame decirte que es bastante incómodo, y si tú haces una toma alejando el dispositivo, no vas a tener una muy buena experiencia. Esto es algo que seguramente Samsung lo va a mejorar con el Z Flip 2. En cuanto respecta a la parte derecha, encontramos los botones de subir y bajar el volumen, bastante buenos en su construcción y en su funcionamiento, y el botón de power, que al mismo tiempo funciona como sensor de huellas, un sensor de huellas bastante bueno. No hemos tenido ningún problema con el mismo al momento de su utilización. Esto es algo que se agradece siempre a la gente de Samsung. Y en cuanto a la resistencia, no hemos encontrado ningún tipo de certificación. Por ende, además, por ser una tecnología relativamente nueva, este dispositivo tienes que tener mucho cuidado en cuanto a salpicaduras y obviamente en cuanto a la protección al polvo.
Pasando a lo que significa el funcionamiento propio de este dispositivo, vamos a hacer referencia al hardware. En este caso, este dispositivo ha venido dotado bastante bien, podemos decirlo así, pese a que es un dispositivo algo raro en su utilización. Encontramos dentro de lo que es el Snapdragon 855 Plus y viene dotado de una memoria RAM de 8 GB, además de memoria interna de 256 GB con lector UFS 3.0, es decir, vamos a tener una lectura de información bastante rápida. Este dispositivo no tiene la posibilidad de ser expandido por ranura micro SD, sin embargo, obviamente al ser un dispositivo tope de gama en cuanto respecta al almacenamiento, no vas a tener mayor problema en cuanto a este apartado. El procesador realmente nos ha dejado muy buenas impresiones, puede correr absolutamente todos los programas, es decir, todas las aplicaciones, todos los juegos que tú quieras, no vas a tener ningún problema. En cuanto respecta al apartado del software, este dispositivo, obviamente al ser un tope de gama de Samsung, inicialmente venía dotado con la versión de Android 10 y One UI en su versión 2.0. Sin embargo, a la fecha de realización de este video, evidentemente estamos en el año 2021, el mismo ya ha sido completamente actualizado a la versión de Android 11 y obviamente ya tiene la versión de One UI 3.1, por lo que no vas a tener ningún tipo de problema en sus actualizaciones. En cuanto respecta a la batería, este dispositivo viene dotado con una batería de 3300 miliamperios que en honor a la verdad se queda un poco corta para los usuarios exigentes. En este caso vas a poder llegar, yo estimo, hasta mediodía con aproximadamente un 30% de batería si es que eres un usuario exigente, si trabajas con mucho WhatsApp, con mucho internet, etcétera, vas a tener algunos problemas. Sin embargo, de ello este dispositivo viene dotado de lo que es el sistema de carga rápida, que en este caso tiene 15 watts, soporta 15 watts, algo que evidentemente no es la mejor carga de Samsung, pero debemos considerar que este dispositivo ha sido lanzado el 2019, por lo que está bien, es decir, para el año en el que se ha lanzado teníamos esta capacidad de carga como una de las más interesantes en el mercado. Sin embargo, de ello también vas a poseer carga rápida inalámbrica a 9 watts, que esto también hace que el dispositivo sea bastante cómodo en cuanto a su utilización. Sobre la conectividad, evidentemente este dispositivo, perdón, al ser un gama alta, vamos a encontrar que viene dotado de absolutamente todo lo que los usuarios necesitamos. Inicialmente encontramos Wi-Fi en su versión 6, tiene obviamente NFC, tiene GPS integrado, Bluetooth en versión 5.0, obviamente en este caso encontramos la entrada de USB tipo C y por último el mismo aún viene dotado con 4G, evidentemente por ser lanzado en la gestión 2019. Sin embargo, de ello no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a su utilización. Ahora sí, el apartado más interesante de este dispositivo evidentemente va a ser el apartado de la pantalla. En este caso, evidentemente nos encontramos frente a un dispositivo plegable, es decir, que tú lo puedes doblar, lo puedes desdoblar sin ningún tipo de problema. En este caso, Samsung ha implementado lo que significa el sistema de bisagra al medio del dispositivo, algo que le ha dado muy buenos resultados y déjame decirte que es bastante bueno dado que tú puedes cambiar diferentes posiciones de la apertura del dispositivo y no vas a tener ningún tipo de problema dado que la mayoría de la gente piensa que si tú lo cierras ahí automáticamente el mismo se va a cerrar. Mira, tendría que ser muy pequeño el ángulo de apertura como para que el dispositivo se cierre automáticamente. Sin embargo, si tú deseas ver, por ejemplo, un video, deseas utilizar la cámara u otros, no vas a tener ningún problema en utilizarlo en un ángulo de 90 grados. En este caso, en la parte interna, este dispositivo ha sido dotado de una pantalla AMOLED. Esto es algo que nos ha encantado porque te garantiza una muy buena resolución de pantalla. Y en este caso hablamos de un ratio de 6.7 pulgadas. Es una pantalla bastante generosa con resolución Full HD Plus. En este caso hablamos de 2000
636 píxeles por 1080 píxeles. En este caso, el formato es lo que nos ha llamado mucho la atención. Es un formato de 21.9 novenos. Es decir, si tú puedes compararlo con otros dispositivos, es un dispositivo algo más largo, lo cual te permite una utilización bastante correcta, diría yo, si tienes una mano pequeña. Y obviamente no olvidemos que estos dispositivos de Samsung vienen dotados con la posibilidad de manejarlos con una sola mano. Además de ello, si tú le instalas aplicaciones como por ejemplo One Hand Operation, no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto respecta a la utilización de gestos. En cuanto a la pantalla secundaria, que vendría a ser esta pequeñita pantalla que tenemos en la parte exterior, es una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas que, como te decía, lamentablemente no es una pantalla muy interesante. Sin embargo, como puedes apreciar ahí, te sirve para que puedas hacer los selfies, es decir, tú puedes mirarte, tienes la posibilidad de agrandar un poco el panorama, es decir, utilizar un panorama bastante amplio, pues en caso de que tengas a más de una persona, y la fotografía la puedes realizar a través de presionar los botones de subir y bajar el volumen. Ahí la tenemos, has escuchado, ha hecho el disparo de la fotografía. En este caso, esta pantalla tiene una resolución de 300 por 112 megapíxeles. Y como te decía, aparte de poderla utilizar en lo que respecta a tomarte fotografías, esta pantalla te permite ver la hora. Y en el caso de que tú tengas notificaciones, simplemente la deslizas y ahí puedes ver los iconos de las notificaciones que tengas en tu dispositivo. Como les había comentado un inicio, sería interesante que la pantalla sea un poco más grande. Entiendo que el diseño tiene la finalidad de generar acá una simetría tanto en el módulo de cámaras como con la pantalla. Sin embargo, de ello creo que los usuarios no nos veríamos molestos si el ratio de pantalla fuera un poco más grande. Sin embargo, es bueno tener siempre este tipo de accesorios que en alguna medida te van a ayudar a una mejor experiencia del dispositivo. En cuanto al audio, este dispositivo viene dotado con altavoces estéreos, obviamente firmados por la compañía de AKG. Ya es un estándar en Samsung, es decir, que tenemos muy buena calidad. En la parte inferior vamos a encontrar lo que significa el parlante y obviamente en la parte superior también vamos a tener el sonido. Evidentemente es un sonido bastante interesante, no es muy fuerte, sin embargo para poder disfrutar de multimedia es muy bueno. Dentro de lo que es el apartado de cámaras, este dispositivo cuenta en la parte trasera, entre comillas, con dos módulos de cámara, como os puede apreciar. En este caso, ambas cámaras, más bien dicho, tienen una resolución de 12 megapíxeles. La primera, que vendría a ser la cámara principal, cuenta con una apertura de f1.8, es bastante luminosa, y una cámara gran angular que te permite un ratio de visión de 123 grados con una apertura focal de 2.2. En cuanto refiere a la cámara delantera, la encontramos en la parte superior. Está ubicada obviamente con agujerito en la pantalla. Ahí vamos a tratar de que se vea exactamente. Y esta cámara tiene una apertura f.24 con una resolución de 10 megapíxeles. La cámara trasera realmente es bastante buena. Justamente te voy a dejar algunas fotos para que puedas ver la resolución de la misma. Evidentemente, cuando estás en una situación con muy buena iluminación, no vas a tener ningún problema. Y en baja iluminación, perdón, déjame decirte que nos ha dado muy buenos resultados. Lo interesante de este dispositivo es que cuando tú lo doblas vas a poder utilizarlo evidentemente dividiendo la aplicación en ambas pantallas, es decir, en la parte superior vas a poder apreciar la imagen de la cámara y en la parte inferior se trasladan los botones para el manejo de las aplicaciones. Y bueno, queridos amigos, ese ha sido el review que hemos podido realizar sobre este dispositivo, el Galaxy Z Flip. Ya entrando en el apartado de conclusiones, déjame decirte que tenemos muy buenas impresiones de este dispositivo. Evidentemente es un dispositivo bastante costoso, ronda aproximadamente los $1,500. Es un dispositivo que no todos nos podemos permitir tenerlo. Sin embargo, de ello, evidentemente es una tecnología completamente innovadora
y pues no vas a poder evitar las miradas cuando tú utilizas este dispositivo en público. Evidentemente el que puedas doblarlo o desdoblarlo es algo bastante llamativo para los usuarios. Sin embargo, de ello, como hemos visto, no todo es perfecto en este dispositivo. Algo en que lo que tendría que trabajar la gente de Samsung, evidentemente en el acabado del mismo. Reitero, es bastante premium, pero sería interesante que tuviera un acabado mate, dado que captura mucho las huellas y evidentemente por el tipo de construcción. Te soy muy sincero, a mí me ha dado mucho miedo transportarlo porque no podemos colocarle un estuche y pues esto puede generar algunos arañazos en la parte externa del dispositivo. Ya hablando de la parte interna del dispositivo, ni bien tú configuras este dispositivo, la propia compañía te señala que la pantalla es bastante delicada, pese a que evidentemente esta pantalla tiene una lámina de vidrio ultra fina para protegerla. Sin embargo, de ello, si tú utilizaras el dispositivo y clavas una uña en el mismo, déjame decirte que esa marca no se va a borrar absolutamente para nada. Es decir, la parte interna evidentemente es de mucho cuidado, y si tú lo llevas en tu bolsillo, yo te recomiendo que no lleves nada más en ese bolsillo, dado que si le colocas una moneda o le pones las llaves junto al dispositivo, puede suceder que ingrese obviamente por esta parte y vas a tener arañazos o vas a tener algunas hendiduras que se puedan generar dentro de tu dispositivo. Por ello es realmente de alto cuidado. No vas a tener ningún problema. La utilización no implica que tengas que ser sumamente cuidadoso. Puedes utilizarlo al igual que cualquier tipo de dispositivo. Sin embargo, de ello, estas son las recomendaciones que la propia compañía nos da al momento de prender y configurar por primera vez este dispositivo. En cuanto al tacto, es bastante interesante porque pareciera que fuera algo de goma. Es muy interesante el tacto, déjame decirte, es una experiencia completamente innovadora. Sin embargo, de ello, reitero, te genera un aire de inseguridad al momento de su utilización. Es decir, no inseguridad en cuanto a sus capacidades, sino inseguridad en cuanto a lo delicado que pueda ser este dispositivo. Pese a todo ello, este es un dispositivo bastante recomendado, dado que es ligero, puede correr absolutamente todas las aplicaciones sin ningún tipo de problema, es demasiado cómodo al llevarlo. Sin embargo, dadas las circunstancias, yo esperaría al lanzamiento del Z Flip 2, que entendemos que mejora varios de los elementos que hemos mencionado, como el tema de la pantalla, que va a ser un poco más grande en la parte exterior. El módulo de cámaras obviamente va a tener tecnología de este año y va a mejorar exponencialmente, y vamos a tener que ver qué mejoras trae en la pantalla interna para ver si este dispositivo ya no es tan delicado en su utilización. Bueno, queridos amigos, les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este nuevo video. No te olvides regalarme un buen like para que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en todas nuestras redes sociales. No olvides que estoy subiendo mucha información. También estamos en la página web. Te agradecería que te suscribas si es la primera vez que miras este canal. Nos vemos en un siguiente video. Bye.